Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar una semana más escuchando estos pequeños comentarios o estas ideas que les puedo dar. Hoy vamos a hablar de algo que me han comentado a algunos de ustedes, de que les contara más cosas sobre Rusia. La verdad es que han sido pues muchos años, más de 4 años que estuve viviendo allí, en los años más complicados, todo el cambio, ¿no? Del 89, 94 más o menos estuve todo el tiempo allí metido, y lo que vi y lo que encontré da para mil y una anécdotas y libros, historias increíbles e incomprensibles. Pero hoy nos vamos a basar en el título de la charla, ¿no? Del capítulo de hoy, vamos a basarnos en el desastre nuclear de la Unión Soviética. Si hay cosas incomprensibles, una de esas es lo que ocurrió allí. Simplemente una de ellas, que es algo pues muy desconocido porque se ha tratado muy poco, es lo que ocurrió en el norte, porque claro, lo que hay que pensar es que la Unión Soviética va desde el Círculo Polar hasta Irán, ¿no? Estamos hablando de un mundo, o hasta el mar de China, hasta Europa, ¿no? Es una inmensidad que podemos tratar sin ningún miedo a un mundo. Lo que ocurría allí dentro no lo sabía nadie, nada más que lo que ellos querían contar y querían decir. Y por desgracia era muy poco lo que querían contar y decirnos, cada vez menos, y según se acercaba el final fue mucho peor. Pero un ejemplo fue lo que ocurrió en el norte, en la península del Yamal, ya pasando el círculo polar hacia arriba, con temperaturas de 30 a 40 bajo cero, donde realmente es duro, y vivían los esquimales, los últimos nenet, esta gente que eran, pues se pensaba que eran libres, aunque todos hablaban ruso. Es una de las cosas que más te impresiona, ¿no?, de la Unión Soviética, viajar por un mundo donde todo el mundo habla lo mismo, donde todos los habitantes, estés a 1000 kilómetros o 3000, 7000, lo que sea, están todos hablando el mismo idioma, todos hablaban ruso. Esa unificación que al menos tuvieron, que yo creo que fue lo único que sacaron de aquel yugo, el yugo soviético de la URSS, lo único que se sacó fue la unificación del idioma. Pero en aquel viaje yo vivía en Moscú y leí que estaban muriendo los esquimales en el norte, en la península del Yamal, que estaban muriendo, se había subido el cáncer 1000% más de lo que existía, y estaba clarísimo lo que había, ¿no? Estábamos hablando de lo que ellos nunca, la agencia TASS, la agencia soviética, nunca te iba a decir. Estábamos hablando de residuos nucleares, estaba clarísimo, o pruebas nucleares, pero allí no iban a probar. Luego hablaremos de dónde se hicieron las pruebas nucleares de verdad, ¿no?, en la Unión Soviética. Y entonces viajé a la península del Yamal, está al final del mundo a mano derecha, de 7 aviones, atravesar los Urales, luego en coches, fue tremendo, un viaje muy duro. Además iba con un cámara ruso en aquellos momentos, que dice, bueno, un cámara que hable algo de español. El cámara hablaba español, había trabajado en cine y no tenía ni idea. Fue un viaje durísimo, ya desde el aterrizaje, ¿no? El último aterrizaje, el avión se salió de la pista, porque había como una cuarta de hielo en la pista. El avión se salió de pista y salió dando trompos hasta casi la torre de control, que era una pequeña cabaña hecha allí. Eso es lo que había en nuestro fin, en el río Obi, donde llegamos, ¿no? Aquellos fríos, cuando los sientes por primera vez, dices, bueno, esto tampoco es tan grande, ¿no? Tampoco es, porque el frío de 12 bajo cero, aparte de 12 bajo cero ya te da igual que haya 50, que 30, que 20, da lo mismo. La única diferencia es que puedes morirte en cualquier momento por congelación. Esa es la diferencia. Y estábamos donde estaban acampados los nenets, en un campamento sobre el río Obi, que estaba totalmente congelado. Estuve hablando con ellos, estuvimos tratando los problemas que había, me estuvieron contando los problemas, lo del cáncer, que jamás había tenido en su pueblo, jamás habían sufrido cáncer, y ahora cómo se estaban encontrando, todo lo que estaban pasando, y me contaban que todo venía de lo mismo, todo venía de aquellos bidones, me decían siempre, aquellas latas grandes. Pues aquellas latas grandes eran los bidones de residuos nucleares que se tiraron allí, se tiraron en el círculo polar. Como no había problema, se tiraban, se metían debajo del hielo, luego iba cayendo hielo encima, y así pues era la manera más fácil, y que nadie iba a controlar en el mundo, porque nadie sabía que esa salvajada se estaba haciendo. Pero luego vino el cambio climático. Y empezamos a ver que el hielo se derretía, que salían al aire, que esos bidones estaban oxidados, destrozados del tiempo, y estaba todo el material radioactivo en el aire. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo allí?
¿Qué hicieron los soviéticos? Pues ¿qué van a hacer? Impedir que los nenes vivieran en sus tierras de toda la vida y cada vez fueran bajando más, porque arriba era imposible vivir ya. Esos desastres no salían en ningún lado, no se los contaban a nadie. Y cosas como estas, de esas salvajadas, hicieron de todos los colores. Bueno, ustedes todos han oído hablar de Chernobyl, ¿no? En la pobre Ucrania también le tenía que tocar hasta Chernobyl. El desastre de la central atómica. Yo estuve en muchas centrales nucleares soviéticas y las veías desde lejos y ya te daban miedo. Ya te daba miedo verlas, eran amasijos oxidados en mitad de la estepa y ya cuando entrabas dentro no era miedo, es decir, Dios mío, de aquí no salimos. Eran grandes paneles enormes con códigos binarios de luces de ceros y unos, que cuando daba un parón, daba un fallo, allí se paraba todo y empezaban a contar 01, 01, 01, tal, y empezaban a contar, sacaban los libros y miraban a ver qué es lo que había pasado. Todo esto hablamos con interruptores, de estos que había antes antiguamente, de esos de porcelana que los girabas, esos son los interruptores que tenían en las centrales nucleares. Una simple bata es lo que tenían que llevar para meterse hasta limpiar partes del reactor. Cosas tremendas, pero que no pasaba nada porque ese tipo de reactores o esa doble barrera que tenían que tener para los escapes nucleares no la tenían ninguno, eso es muy caro hacerlo, ¿qué más daba? ¿Qué más daba? Se hizo lo de Chernóbil porque explotó y gracias a que se quedó ahí en que solo fue un reactor nuclear, era una prueba de si falta corriente, a ver qué pasa. En esa prueba reventó el reactor. Primero porque era un reactor que es imposible que se le hubiera dado un permiso en el mundo occidental para montar ese tipo de reactores y los problemas que pueden provocar casi más que beneficios podían provocar. Pues ahí fue cuando explotó y no se les vino el mundo encima, pues desalojaron todo lo que había alrededor. En la explosión no murieron unas cuantas personas nada más, pero luego siguen muriendo, se cree que más de 4.000 han muerto con lo de Chernóbil, pero es que Chernóbil, si un núcleo de un reactor nuclear explota y sale suelto, puede atravesar el mundo y salir por el otro lado. Eso es lo que no se ha tenido en cuenta, ni se sigue teniendo en cuenta. Esas centrales nucleares siguen funcionando con un poco más de seguridad, pero es que en Rusia no había seguridad, para nada, no era necesaria, los protocolos de seguridad no contaban. Que se lo digan a los uzbecos en el Uzbekistán o en Kazajstán, cuando vivían allí tenían un mar, el mar de Aral, ese mar que desapareció, y que cuando llegas allí te quedas diciendo, bueno, esto es increíble, ves barcos a kilómetros de la tierra, en mitad de un desierto. ¿Cómo han podido secar un mar? Esto es no sé, puede ser un desastre, o yo que sé, el mundo cambia también, ¿no? Podemos entender que el mundo cambia, pero es que fue todo mucho más duro y mucho más trágico lo que allí ocurrió. Pensaron los grandes pensantes del Politburó, pensaron que, hombre, lo mejor era la agricultura, entonces los ríos que surtían al mar interior, que era el cuarto mar más grande del mundo, el mar de Aral, los ríos que le surtían, pues hombre, si ahí hacemos unos canales, podemos hacer una zona de regadío inmensa, cultivar algodón, lo que es impensable con esas temperaturas, solo se le podía haber ocurrido a un soviético de entonces aquellas burradas. Y bueno, hacemos unos canales y creamos tierras de regadío. Pues claro que hicieron unos canales, pero es que esos canales los hacían con explosiones nucleares. Aquello fue tremendo. Había una de las risas en el Politburó soviético cuando hablábamos del Kazajstán o de Uzbekistán y tal, y te decían, no vayas nunca al Kazajstán y te comas un conejo porque vas a coger el cáncer, eso no lo dudes, y se reían, porque claro, las pruebas era normal. Yo cuando estuve luego allí ya hablas con los kazacos o con los uzbecos y te decían, no, si del año 49 al año 80 y tantos, que fueron las pruebas nucleares salvajes de los soviéticos, dicen, aquellos años la gente salía a ver las explosiones y a mirar los hongos nucleares que se habían disparado a unos kilómetros de sus casas. Cientos de miles de personas murieron por radioactividad en aquellos años, cosa que tampoco se contó, ¿no? Igual que no se contaba que en la época de la Guerra Fría, en el culmen de la Guerra Fría, había armamento nuclear para destruir el mundo 36 veces. Dices, ¿dónde vamos? Si damos una vez al botón no va a haber más, pero era ese miedo, ¿no? Ese miedo entre unos y otros, que ya se ha perdido el miedo y se ha perdido la vergüenza, ¿no? Que eso fue el final de la Guerra Fría, el que ya no hubiese vergüenza para nada, ni nada nos importara. Eso es lo que realmente ocurrió. Todo esto pasaba al lado de Samarcanda, la ruta de la seda, aquella maravillosa ciudad, también en las puertas del desierto.
sitios impresionantes, donde había visto, pues hacía unos meses, a los esquimales hablando en ruso, y aquí veías a la gente con sus chilabas y con su cultura hablando en ruso también. Eso es la unificación, ¿no? Lo que tuvieron y lo que les mantuvo hasta que se rompió, hasta que se desmembró la Unión Soviética, que en aquellos momentos, pues bueno, quedaron, pues lo que había en cada sitio era de cada uno. Si había 4 aviones de Aeroflot, pues esos aviones se quedaban. Ya era suyo, ya era su flota y ya era la flota nacional del país o del pequeño o gran país que se quedó. Entonces, cuando hablaban de los famosos aviones rusos, los Tupolev, y estos no tienen accidentes nunca, nunca se caen. ¿Cómo que nunca se caen? Lo que no se dice es nunca lo que ha ocurrido. Cuando caían los aviones no pasaba nada, no se decía nada, no salían las noticias, pero accidentes, cuando vivías allí, accidentes había todos los días. Yo recuerdo vuelos tremendos, pues vuelos de a lo mejor de 2.000 kilómetros que te costaban pues céntimos, ¿no? Te costaban los vuelos, como los precios, estaba todo subvencionado, todo era pagado por la política y por el partido, pues todo estaba subvencionado, los vuelos no costaban nada, tú cogías un avión, pero claro, para volar 2.000 kilómetros subías en un avión que veías que estaba perdiendo el líquido del hidráulico por las ruedas, estaban perdiendo el hidráulico, allí uno se quitaba la camisa, le hacían unos nudos en el hidráulico y ahora vámonos a volar. Y ahí subías en un avión de 200 pasajeros, que veías que te sentabas y que luego seguía subiendo gente con el avión lleno, y ya se sentaban en los pasillos, iban con la maleta, ponían la maleta en el suelo y se sentaban encima de la maleta, y así volábamos 2.000 kilómetros, sin un vaso de agua y sin nada. Todo era, pues vamos a llegar, y pensando que llegaríamos, que muchas veces, como les digo, no se llegaba, y el lugar donde más accidentes aéreos ha habido fue en aquella Rusia, como fue la Rusia de los submarinos nucleares, ¿no? Aquellos grandes submarinos, ya el último, el que salió, el que se hundió, y porque bueno, le ofrecieron ayuda internacional para sacarlo, pero lo que no se sabe es la cantidad de submarinos nucleares rusos que hay hundidos por el fondo de los océanos. Todos los accidentes nucleares que hubo, y cada submarino hundido, aparte del cargamento y armamento nuclear que llevaba, es lo que significa el reactor nuclear. El reactor nuclear ahí está, funcionando y sin parar. Estamos con el problema de que no sabemos cuántos hay, pero lo que sí es cierto es que tuvieron montones de accidentes de submarinos nucleares. También fue una debacle nuclear. La bomba atómica pues la tenían a los pocos años de terminar la bomba de Hiroshima, ya tenían ellos la bomba atómica. Todo era cuando, bueno, era el romántico espionaje, ¿no? En aquellos tiempos de romántico espionaje la bomba era copiada absolutamente de la Fat Boy, la Little Boy que tiraron los americanos en Hiroshima, en Nagasaki. Era copiada porque habían conseguido esos planos, habían conseguido esas fórmulas, y por eso al poco tiempo lo tenían. Eran los años benditos del espionaje, donde sí se jugaban la vida, aquellos hombres y aquellos espías, ¿no? Pero con eso consiguieron la bomba atómica, y es cuando empezó la Guerra Fría. Esa Guerra Fría de yo tengo más que tú, yo te puedo asustar, tú a mí no me vas a asustar, y a punto estuvimos. La crisis de los misiles de Cuba, porque Khrushchev en aquel momento no es que se ablandara, porque Khrushchev era uno de los más salvajes y acérrimos creyentes en el régimen, ¿no? Pero quizás vio lo que se venía encima, lo que iba a caer, y aunque parezca mentira y no les importara, tampoco lo que iba a caer, como ha dicho Putin ahora, ¿no? Dice, bueno, yo no quiero ninguna guerra, porque como haya una guerra, lo que no va a haber es vencedores ni vencidos. ¿Qué razón tiene? ¿Qué razón tiene? Dan miedo esas palabras, pero por eso mismo, porque saben que no van a ocurrir. Después de lo pasado, y después de aquellas debacles nucleares, y después de la cantidad de muertos, o que te digan que en Chernobyl, dicen, no, realmente, pues en 20.000 años allí no va a poder vivir nadie. Y dicen, no, hombre, no, si ya en 35 años que ha ocurrido ya, del accidente desde 1986, ya se podría vivir allí. Ya, pero ¿por qué no va nadie? ¿Por qué no va nadie a vivir allí? Todo sigue siendo algo que no conocemos, no sabemos las reacciones nucleares, no sabemos lo que aguanta la radioactividad y lo que tarda en irse, que al final se mete en la Tierra, y esas tierras son imposibles de cultivar ya jamás. Hemos creado algo, hemos creado un monstruo, quizá el mundo, el hombre civilizado, creó un monstruo que, bueno, en aquel momento, para acabar con la Segunda Guerra Mundial, que podía haber sido al final pues, la debacle, pues hubo que utilizar la bomba atómica. No es justificarla, pero evitó muchos millones de muertos. Pero ha creado, al final, muchos más millones de muertos que lo que se evitó en aquel momento. Eso que no se ha utilizado, prácticamente no se ha utilizado, solamente las pruebas, lo que se ha hecho con este tipo de energía, ¿no? Que al fin y al cabo, como energía, pues por supuesto que al final no nos va a quedar otra, nada más que esa.
porque la verdad es que todos al final vamos hacia la nada. El único problema es que los mediocres llegan antes que nosotros. Muchas gracias.